Muy bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Jaime Guzmán, Legado y Memoria. Soy Benjamín Cofré y en este capítulo hablaremos de un punto sustancial, posiblemente el más sustancial de todos los episodios de este podcast. Estamos hablando de la espiritualidad de Jaime Guzmán. Para ello tenemos a posiblemente los invitados más ad hoc a hablar de este tema. Vamos a presentarles a Jaime Antúnez. Jaime Antúnez, filósofo, escritor y académico, presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, además de ser vicepresidente de esta institución. Fue editor de Arte y Letras del periódico El Mercurio entre 1980 y 1995. Luego fundador y director de la revista Humanitas de la Pontificia Universidad Católica entre 1996 al año 2018. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy contento de estar aquí y muy honrado también para hablar de nuestro queridísimo amigo Jaime Guzmán, que tanto ha influido en la vida del país y en la nuestra propia. Como invitado, además, tenemos al profesor Carlos Frontaura, abogado y académico. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, universidad donde fue estudiante, además, de Jaime Guzmán. En 2023 fue miembro de la comisión experta durante el segundo proceso constituyente de este último lustro. ¿Cómo estás, Carlos? Sí. Hola, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo hablar de espiritualidad de Jaime, ¿para qué decir? Con Jaime, con Jaime Antúnez en este caso. Para partir esta conversación les tengo una cita, un pequeño extracto de una entrevista que dio Jaime Guzmán para el periódico El Sur. Dice, no me atrevería jamás a tener la presunción de considerarme un buen cristiano, pero sí soy una persona que se esfuerza conscientemente para hacerlo y hace este esfuerzo su primera preocupación central de la vida. Para esto quisiera preguntarte, Jaime, hay textos de Guzmán que ya hablaban con mucha profundidad desde muy niño sobre temas de espiritualidad y fe. Quisiera preguntarte, me contaba antes de la grabación que tú lo conociste desde muy pequeño. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo se dan estas primeras conversaciones de espiritualidad con Jaime? Bueno, eso que tú acabas de leer, digamos, es una profunda definición del ser cristiano. ¿Sí? No me muevo de aquí, pero también yo sé de mis defectos. Y yo creo que Jaime tenía siempre una gran conciencia de eso. Yo a Jaime lo conocí en una conversación espiritual. O sea, fue la primera impresión y teníamos 10 años cada uno. O sea, hay que remontarse al año 57, probablemente el verano del 57. Y fue por una razón doméstica, que hay que contar cosas un poco fuera de lo común. Mi madre fue donde la madre de él, creo que tenían que arreglar alguna cosa doméstica y me llevó a mí. Entonces, es muy conversadora la Carmen, la mamá. Entonces, vámonos a conversar. Y ándate tú a la pieza del piano donde está Jaime. Yo no tenía idea de quién era Jaime. Y bajé ahí y estaba un joven de mi edad, 10 u 11, con unos lentes grueso, ¿no es cierto? Y le expliqué yo por qué estaba apareciendo en esta pieza. Y entonces nos pusimos a conversar. ¿Qué vas a hacer tú en la vida? Me preguntó lo primero. Y yo, mira, tal vez médico, porque en la casa decían siempre que bueno sería que hubiera un médico. Cosa vaga. ¿Y tú? Yo voy a ser sacerdote. Y te voy a dar las 10 razones de por qué voy a ser sacerdote. Y las enumeró todas. Primero. Segundo, hasta 10. O sea, un Jaime de una claridad lógica y de razón inverosímil. Bueno, era muy simpático, muy divertido y ya nos hicimos amigos, encontramos que teníamos gustos en común, por ejemplo el tenis, y nos inscribimos en dobles infantil y ganamos el campeonato. Entonces ya también eso impulsó bastante la amistad, el juego. Luego apareció el fútbol, evidentemente, que a los dos nos tocaba. Pero otras cosas... Fíjate, Jaime, fíjate que a propósito de la pregunta que te hizo Jaime, digamos, yo creo que eso marca muy claramente su personalidad. Es decir, 10 años. 10 años. Jaime te pregunta, ¿qué vas a hacer de tu vida? Yo creo que eso es muy marcador en cómo Jaime Guzmán entiende la lógica de la espiritualidad, ¿no? Porque a esa edad, efectivamente, uno a lo más le preguntan o piensa, oye, quiero ser abogado, médico, bombero, en fin, no tengo idea. Una lógica profesional, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿No? Digamos, en materia educacional se dice que más importante que saber quién eres es saber quién quieres ser, ¿no? En la clave precisamente de tu vocación, de tu misión. Y yo creo, a mí me parece que la espiritualidad de Jaime está muy marcada por esa pregunta. ¿Cuál es mi misión en la vida?
Es decir, ¿a qué me llama Dios? ¿No? Más allá si es sacerdocio o lo que sea, ¿no? Claro. ¿A qué me llama Dios? El llamado. ¿Cuál es el llamado? ¿No? ¿Cuál es la vocación? Y pienso, digamos, que esto se entronca con ciertas experiencias que Jaime podrá corregirme o agregar, ¿no? Vitales que se dan en su propia familia, ¿no? Por ponerte un ejemplo, la abuela de Jaime, la mamá de la señora Carmen, quedó después del nacimiento, no sé si la señora Carmen era la mayor o la segunda, ya no recuerdo, del segundo de sus hijos, no quedó muy bien. Tuvo una tuberculosis, una enfermedad así de una neumonía, un resfrío que derivó en algo bastante más grave, y la mandaron incluso a San José de Maipo en aquellos años, digamos, para poderse recuperar del pulmón. Y quedó esperando Guagua, que es la mamá de Rafael, de los Vicuña Errázuriz. Y el doctor, en la tradición familiar, el doctor le dijo, usted no puede tener, tiene que abortar. Y esta señora, por supuesto, y su marido dijeron, por ningún motivo se le ocurre, ¿no? Y bueno, nació esta tercera nieta, pero la abuela de Jaime Guzmán murió muy joven, muy joven. O sea, creo que en su casa hay símbolos muy marcadores de que esta vida no se agota en las cosas materiales tradicionales, ¿no? O típicas, por decirlo. Eso es muy importante, lo que dice, yo lo recojo, me parece interesante en la línea de lo que estamos conversando. Era un ejemplo que siempre citaba a Carmen, ¿eh? Porque la madre de Jaime tenía un sentido de la educación extraordinario, o sea, tenía ciertos temas que los tocaba y los tocaba en profundidad y los repetía. Por ejemplo, varias veces se lo oí. Y otro, por ejemplo, que se lo dijo siempre, es su padre, que vivía en Europa con su abuelo, ¿no? Entonces el abuelo mandó al hijo a venir a Chile a servir a la iglesia en el Partido Conservador. Ciertamente que era un mundo muy distinto del que hoy día conocemos, pero eso dice relación a algo que Jaime tradujo de un modo distinto. Jaime lo invitaba, no, lo tuyo es la vida pública. Lo quería convencer a uno de que era la vida pública. Y él se volcaba a la vida pública. Tal vez fue cambiando esos 10 puntos del sacerdocio, porque vio que de pronto en la política podía hacer ese servicio mejor que en la vida sacerdotal, presbiterial. Pero como dices tú, o sea, el propósito era el de servir, servir al prójimo, y eso también nos lleva un poco al Jaime que uno conoció, que era un Jaime, una persona de oración, una persona interior, muy divertido, muy gracioso, y con una capacidad de liderazgo innata, pero interior. Por ejemplo, yo lo veía en el jardín a veces, porque él tenía 2 hermanas mujeres y encontró más entretenido vivir en la casa donde había 3 hombres y una mujer, que éramos nosotros, y que veraneábamos al frente. Entonces se pasó a la casa y veraneó todos esos años en la casa nuestra, y además que nos veíamos los fines de semana. Pero yo a veces lo veía en el jardín sin ostentación ninguna, concentrado, rezando el rosario. Era una persona muy mariana. Él me introdujo, por ejemplo, en la lectura de San Luis Griñón de Montfort, que fue una espiritualidad mariana muy importante. Muy fuerte, claro. No era tan conocida, no, pero se hizo muy conocida por Juan Pablo II, porque Juan Pablo II, enseguida que fue elegido, puso como el motu de su pontificado totus tuus. Esa es una frase de San Luis Griñón de Montfort. Y después se supo que él se había alimentado de esto en todas las canteras y toda la vida de él. Bueno, pero esto curiosamente había llegado a las manos de Jaime de un pequeño grupo que leíamos. Él me infundió a mí el interés por San Luis Griñón de Montfort, que es parte importante de su espiritualidad. Claro, y esa profundidad que dice Jaime, esa profundidad, esa oración, ¿no? La profundidad de Jaime nacía de su oración. Como dice el propio Evangelio, era su unión con Dios,
esa vid que se une a la vid del Señor, digamos, que es precisamente el Evangelio de hoy día, del cual surgía su actividad, ¿no? Su pensamiento y su acción. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta para... Hablábamos del capítulo pasado, digamos, con los primos de Jaime, hablando de su infancia, estos grandes maestros que lo marcaron cuando chico. ¿Y qué crees tú que haya ahí también en esas lecturas, en esos maestros, Jaime Izaguirre, el padre Osvaldo Lira, que haya influido quizá también en este pensamiento o esta espiritualidad en su quehacer público? Sí, bueno, mira, yo creo que es curioso porque a veces se pone mucho énfasis en una especie de formación formal o sistemática de estas personas, cuando eso, la verdad es que en algunos casos es un poco posterior. El padre Osvaldo Lira siempre contaba que él conoció a Jaime Guzmán efectivamente de chico, 6 años, 7 años, porque volviendo a Chile le piden que vaya a decir misa a la casa de la bisabuela de Jaime, donde vivía Jaime, ¿no? La abuela y qué sé yo, la familia de la señora Carmen, que tenía una pequeña capilla y que tenía autorización para decir misa. Y le dicen, no te preocupes que hay un niño que te va a ayudar en todo, digamos, que se sabe la misa muy bien y que eso, que era Jaime Guzmán. Y el padre Osvaldo contaba que esto fue 1 o 2 veces y que luego a él lo mandaron a Viña del Mar y que él no tuvo contacto con Jaime Guzmán hasta cuando Jaime Guzmán ya tenía unos 15 o 16 años. Digamos. No es que haya sido, no sé, sistemáticamente formado por él. Lo que sí había en la casa de Jaime Guzmán era un ambiente cultural, una cultura que estaba impregnada de cristianismo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, Jaime Izaguirre, don Juan de Dios Vial, en fin, eran personas que tenían amistad con la señora Carmen, que estaban ahí, circulaban en torno a esa casa, por una parte, y por otra, la señora Carmen y la familia de la señora Carmen era una familia muy, digamos, de amplia cultura, ¿no? De una cultura profunda en el sentido de la pintura, de la música. En fin, Jaime Guzmán tuvo clases, como tú sabes, de piano, en fin. Por supuesto, los intereses intelectuales del filosófico, las lecturas que hacía, qué sé yo, estaba rodeado de un ambiente cultural. Cultura clásica o tradicional, cultura que a su vez estaba impregnada de cristianismo, ¿no? Claro. Que hoy día nos parece un poco ajena, pero porque es más lejana para las generaciones actuales, pero eso era una cultura cristiana. Bueno, Jaime se ha dedicado a eso en buena medida, a través de Arte y Letras y Humanitas, ¿no? Mostrar Claro. un poco eso, ¿no? Y hay la influencia del chico. Sí, eso. sí, exactamente. Yo me acuerdo una situación, tendríamos, no 15 años, 14 puede haber sido. Estar sentados los dos en la terraza del balneario donde iba. Entonces, decir yo una bobada típica de un niño de 14 años. Entonces Jaime no me replicó, no me dijo nada inquisitivo ni nada, ¿no? Simplemente con toda calma y sabiduría y la de un hombre mayor, pero en niño, simpático, me dijo, mira, ¿tú estás o no dispuesto a quemar hasta los últimos cartuchos de tu vida por el reino de Cristo? Sí, le dije yo. Y yo creo que ese, por ejemplo, fue porque uno tiene en la vida muchos momentos de conversión. La conversión no es un solo momento. Claro. Ese fue un momento que yo identifico. Después puedo contar otro, que es distinto, es más musical. Porque Jaime, como tu hijo, tú dices, era muy músico. Toda la familia era muy música. Y el sentido en que él se expresaba no era una cosa doctrinalmente muy seca, sino que tenía un alma musical. Yo creo que él de esa trilogía tomista característica que es el Unum Verum Pulcrum, él era muy aficionado al pulcrum, a la belleza de las cosas. Entonces las entendía bien. Las cartas que escribía, por ejemplo, de Europa cuando viajaba con su madre, eran verdaderamente obras de arte. Y para un niño de esa edad, claro, en que contaba, no sé, cómo había sido su visita a Asís, y el sentido antropocéntrico, el mundo moderno, teocéntrico, de la cultura anterior, cosas de ese tipo que eran emocionantes. O sea, eran emocionantes. Con esa letra característica. Redonda. Y además es que yo creo que Jaime dice una cosa muy profunda, ¿no? Ojalá uno pudiera transmitir sobre lo que era Jaime Guzmán, que era precisamente esa profundidad
en cada conversación que tú tenías, pero con sencillez y con simpatía. No era un latero, por decirlo de alguna manera. Para nada. Ni mucho menos. No. Era una persona que se reía, que era simpática. Pero las conversaciones con Jaime Guzmán, las clases con Jaime Guzmán, tú sabías que si dejabas de ir a una clase con él, te perdías de algo importante, ¿no? No era una clase más, ¿no? Que tú pudieras encontrar daba lo mismo si de lo que estaba hablando era realmente de la materia o no era de la materia. Tú veías ahí una reflexión, una profundidad de alma, ¿no? Una fineza de alma, esa simpatía y esa profundidad de alma, digamos, ¿no? Que creo que refleja esa profundidad espiritual. Los traigo a una arena quizá un poquito más peliaguda. En el epitafio de la tumba de Jaime dice: amó a Dios y a su patria. ¿Cómo hacía dialogar estos dos mundos que parecen hoy día tan lejanos, ¿no? Que parece ser que no debiesen estar juntos, pero Jaime lo lograba unificar también. Sí, mira, yo creo, Benjamín, que lo que pasa es que, primero, dialogan perfecto, porque están vinculados a la piedad, ¿no? La piedad tiene que ver precisa con el amor a los padres, con el amor a Dios, en fin. Primero con el amor a Dios, naturalmente, a los padres y a la patria. La patria es la tierra de los padres también, ¿no? Entonces, es en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, porque la vocación pública, como decía Jaime hace un rato atrás, la vocación política de Jaime, o la preocupación por la vida pública, era la forma concreta en que él encontró esto de quemar los cartuchos por el reino de Dios, ¿no? Y en ese sentido, él no podía entender, digámoslo así, una vida espiritual que se encerrara en sí misma, una especie de aristocracia del espíritu, digamos, y que no saliera, digamos, a ofrecer y a ofrecerse también, digamos, en el servicio a los demás a través de la vida pública, ¿no? En ese sentido, la política era la manera concreta en la que él veía que podía desarrollar y desplegar la tarea de ir y anunciar a toda la gente, ¿no? Y, bueno, en este caso, bautizarla, ¿no? Esa parte ya le correspondía a los presbíteros, digamos, ¿no? Y ese espíritu interior de él fue muy característico en la campaña que lo llevó al Senado. Claro. O sea, nadie quería competir con Saldívar y con Lagos. Y él, que era el emblema de todo un proceso político tan interesante y tan importante, se arrejó. Jaime era muy valiente porque tenía una profunda fe, y por una razón que quiero contar, que yo en el Mercurio entrevisté varias veces al cardenal Ratzinger. La más importante de la entrevista fue, para mí, a mi juicio, una antes de su visita a Chile, el año 88. Y entonces yo puse como título lo que me parecía esencial de todo lo que había él explicado. El logos precede al ethos. Por supuesto que los periodistas del Mercurio casi me quemaron. ¿Cómo se te puede ocurrir? Era una página entera. El logos precede al ethos. Bueno, eso apareció el domingo en la tarde, sonó el teléfono y era Jaime. Muchos años después de ese año 1957 que decía, ¿no? Esto, el 88. Y ella, mira, he leído esa entrevista que me parece un documento definitivo. Un documento definitivo. Yo quedé muy halagado por aquello. Pero me dijo, pero lo que tengo sobre todo que felicitarte es por el título que le pusiste. Que me reivindicó de todo el gremio periodístico. Pero exactamente, es que ya meditándolo después, él era el logos precede al ethos, sí, y precede a la praxis. Sí. Él fue un hombre de la praxis por devoción a la vida pública, al servicio. O sea, se la jugó en la praxis. Basta ver esta elección de que estamos hablando, sí, lo bien que lo hizo, la habilidad, sí, que demostró. Pero lo que había detrás era eso. Había un ethos y había un logos, que el logos es todo lo contrario en el principio era el logos, dice San Juan. Para Mefistófeles en el principio era la acción, dice, claro, sí, acción, y eso es y entre medio dice, o al principio era la idea. ¿Te acuerdas? Porque primero dice el logo y después sigue la idea en clave ahí. Pero es la acción. Después dice la acción. Sí, lo característico del mundo moderno, lo que provoca la crisis tan comentada y nunca solucionada de la educación,
Es eso. Eso viene del siglo XIX. Fue contra eso, contra lo que luchó toda su vida John Henry Newman. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pero mira, estas cosas se cruzan sin que necesariamente se expliciten los hilos, estén a la vista. Pero Jaime era eso. Jaime era la razón y una razón impregnada de fe. Así es. Eso era el logos. Y luego entonces venía lo demás, que lo realizaba con mucha convicción y valentía. Porque había que ser valiente, porque ahí se arriesgaba mucho. Que hubiera sido derrotado él, habría sido emblemático. Efectivamente. Ahora, eso es lo que como fue emblemático su triunfo. Sí, efectivamente. Bueno. Jaime, de hecho, tengo una pregunta muy relacionada a esto. Su rol como columnista, como polemista, ese rol más público. De hecho, todas sus columnas algo tienen, siempre tiene una reflexión se da el espacio a reflexionar respecto a la fe, cuando usualmente las columnas son un espacio más bien de la coyuntura. ¿Cómo tú ves ese proceso de ese Guzmán público que no apagaba esa llama por la fe, y para dar ese espacio además en los medios de comunicación? Yo por el recuerdo que tengo de sus columnas, en Ercilla, por ejemplo, tenía una columna semanal y demás, él cuando seguía muy interiormente el periodo litúrgico. Por ejemplo, una columna de Semana Santa nunca dejaría de ser o teológica o espiritual o de Navidad o qué sé yo. Claro, en cualquiera de esos tiempos siempre eran términos más doctrinales, pero reflexivos, siempre convidando, porque él no dejaba nunca de convidar. Ahora, yo creo que también aparece eso muchas veces, pero ahí diría yo revestido más de la musicalidad que era propia de él, en la forma de expresar sus convicciones más profundas. Musicalidad que de repente tenía tonos fuertes, ¿no es cierto? Incluso eso le creó a veces discusiones y problemas arduos, pero se sabía defender como nadie. Basta ver a la edad de 24 años que comenzó a participar hasta ahora se improvisa. Y el que lo eligió fue el rector. Sí, el rector Castillo Velasco. Don Fernando. Claro, sí. que siendo de línea política distinta a la suya, apreció el genio que tenía Jaime. Absolutamente. Carlos, hablando de estos temas que causaron en algún momento polémica, y tú siendo parte también en un momento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el tema Derechos Humanos, Jaime Guzmán, es posiblemente uno de los tópicos que a nosotros más nos preguntan hoy día en la Fundación, los jóvenes que vienen a formarse con nosotros. Va a seguir siendo preguntado. Y va a seguir siendo preguntado. ¿Puedo preguntarte tu opinión al respecto? Sí, mira, esto es una especulación. O sea, obviamente yo conversé de algunas cosas de esto. Yo era alumno de Jaime Guzmán para el año 87 y 88. Así que eran temas que estaban bien álgidos y bien sobre la mesa, ¿no? Y yo lo que hago es sacar una proyección de ahí, de esas conversaciones, más lecturas posteriores, qué sé yo. A ver, yo creo que dos cosas que son fundamentales. Lo primero es que yo creo que, por supuesto, Jaime Guzmán rechazó permanentemente e hizo esfuerzos en favor no solo de personas, sino por la eliminación de aquellos órganos que aparecían y personas que aparecían, muy comprometidos. Yo creo que ahí hay una dimensión sobre la cual probablemente hay que profundizar más, ¿no? Más allá de lo anecdótico, sino que qué significó esto desde una perspectiva moral e intelectual en general. Es una primera dimensión. Una segunda dimensión es que yo tengo me atrevo a afirmar que Guzmán nunca tuvo, convicción, o más que convicción, idea de que detrás de esas acciones y hechos hubiera habido una acción consciente, al menos por parte de la Junta de Gobierno como tal, que había hechos que llevaban adelante ciertas personas y que la Junta de Gobierno o el general Pinochet tenían confianza en ello y no profundizaban, y no recibían con el peso que se debía recibir las advertencias que se hacían, ¿no? Pero que no había detrás de eso una acción pensada, sistemática, desde la cabeza, sino que por el contrario, ¿no? Y en ese sentido, porque, en todo lo que uno conoce a Jaime Guzmán, si él hubiera estado en esa convicción, o hubiera llegado a esa convicción, evidentemente ha producido una ruptura. Y la tercera cuestión que a mí me parece que es relevante, que de algún modo se la escuché decir está en una entrevista, en la segunda, a Monsieur Valech,
digamos, cuando integró la comisión esta, que lleva su nombre, ¿no? La comisión Vález, ¿no? Entonces, habían varias situaciones en ese minuto, digamos, sobre el gobierno de Lago y ciertos actos de corrupción y qué sé yo, y entonces una de las preguntas así más bien políticas sobre este cuento. Monseñor Vález expresa, mire, así como yo no creo que por los hechos de corrupción que puedan haber hoy día uno tenga que necesariamente, obligatoriamente, en virtud de la moral, que uno tenga, digamos, salirse de ese gobierno y pasar a la oposición del gobierno del presidente Lago, a mí me da la impresión, aunque yo no esté de acuerdo con esa decisión, que hubo católicos que participaron de ese gobierno militar y que por razones correctas, digamos, intentando que se encauzara institucionalmente y hubiera una salida. Y en mi opinión, lo que ocurre con Jaime Guzmán en este caso es esto. Él toma un dilema, que es un dilema, que es una decisión prudencial, que es propia de un momento determinado, de decir, bueno, a ver, me paso una oposición por estos hechos, digamos, frente a este gobierno, o intento que este gobierno, esto se elimine, desaparezca, la DINA, qué sé yo, Manuel Contreras, como persona, me refiero como que pasa a retiro, claro. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y que se disuelva este organismo represivo y por otra parte intento encauzar esto. Y esa es una decisión a la cual estamos sometidos todos los seres humanos todo el tiempo. Son decisiones, por supuesto, que generan o que tienen consecuencias, porque en estos tipos de casos no hay una solución única, ¿no? En general, hay momentos en que sí, por supuesto, son muy radicales, pero hay situaciones en las cuales la decisión que tú tomas tiene o puede ser objeto de crítica por otro lado, ¿no? Ese es como así, en términos generales, mi panorama. Te insisto, como un muchacho que tenía 20 años, que conversé con él en la última etapa, ya cuando las cosas estaban mucho más decantadas y mucho más claras, claro, en muchos sentidos, ¿no? Y de las lecturas que he hecho con el tiempo. Jaime, también una pregunta sumamente árida. Cuando Jaime tiene momentos que tiene algunas posiciones contrarias a las declaraciones públicas que hizo la Conferencia Episcopal chilena, y en un momento se da una tensión, una posible excomunión de Jaime Guzmán, que entiendo que le causó mucho pesar. Hay un par de registros al respecto. Quería preguntar tu opinión de cómo se dio el esfuerzo. No sé si tú lograste hablar con él en ese momento. No, en ese momento yo no estaba en Chile, pero sí pude seguir el caso. Y me da la impresión de que no hubo ningún análisis ni teológico ni canónico muy serio, y que fue una cosa que yo confidencialmente puedo decirlo con todo respeto, tratándose de dos personas y de dos miembros de la jerarquía que ya no están en este mundo, don Bernardino Piñera y el cardenal Silva Enrique. Don Bernardino, yo fui muy amigo de él. Vivió como 104 años y teníamos la costumbre, los últimos años de su vida, 6, 7, en que el día de mi cumpleaños íbamos a almorzar juntos. Entonces me contaba toda especie de cosas. Y del cardenal Silva Enrique había tenido él episodios durante el concilio, y entonces lo calificaba de un topeador. Decía que era topeador, como buen talquino, tenía el ADN de agrícola. Y yo creo que ese episodio no alcanzó más allá de eso. Claro. Y entonces, y desde luego el cardenal Silva Enrique era un hombre muy político y muy inteligente. Y se habría dado cuenta que se habría echado encima por lo menos la mitad, sino más, de los católicos del país. Porque Jaime Guzmán ya era una persona muy respetada y admirada a esas alturas, ¿no? Entonces no creo que haya pasado más de eso. Y que además, perdón, pero yo me imagino no sé si tú coincides, pesar la preocupación de una persona que sabiendo que la excomunión es de alguna forma quitarte la posibilidad de la salvación de alguna manera. No sé, sí, yo creo que yo coincido con Jaime. Yo creo que eso no fue o no pasó más de una cosa así semi-anecdótica a propósito de una cierta reacción de Jaime Guzmán frente a la declaración o a las conversaciones, porque ese fue el origen, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Y entonces, que lo habrá considerado este obispo un poco insolente o lo que sea la respuesta que le dio, pero no tenía ningún fondo teológico. O sea, para adoptar una medida de esa naturaleza tú requieres todo un proceso canónico. Y además, entiendo que a raíz de eso, el propio Jaime Guzmán
y algunas personas que conocían a ambos hizo algunos vínculos para que pudieran juntarse a conversar y qué sé yo, y limaron unas perezas. Yo creo, si mal no recuerdo, esto está contado por el propio Silva Enrique en estas memorias de Ascanio Cavallo, digamos, y qué sé yo, y en fin, y no pasó de ahí. Ellos habían tenido un encontrón, topetón, años ya. Cuando recién había asumido Silva Enrique de arzobispo de Santiago, porque Jaime Guzmán estaría, no sé, quinto año humanidad, no sé, cuando hacían el viaje de estudio en aquellos años los muchachos. Y en el colegio de Jaime Guzmán y en otros colegios así, digamos, de élite, de Santiago, había una cierta tradición de hacer un viaje fuera, a Europa o qué sé yo, en fin, un viaje de extranjero. Y entonces los muchachos estaban juntando plata para esto y viene Monseñor Silva Enrique y una de las primeras cosas que hace es enviar una especie de circular o pastoral a los colegios católicos diciendo que dada la situación económica del país, en fin, etc., que él recomendaría que los viajes estos de estudio no se hicieran al extranjero por los costos que significaban. Y Jaime Guzmán, con su compañero que fue ministro de Elwin, de Vivienda, ¿cómo se llama? Alberto Echegaray. Eran de la misma generación, uno estaba en el A y el otro en el B, digamos, y eran los dos mejores alumnos de la generación. Le pidieron una audiencia para ir a explicarle por qué, digamos, ellos querían hacer esto y qué sé yo. Y en alguna parte ahí Jaime Guzmán cuenta que no quedó muy satisfecho con esa reunión con Monseñor Silva Enrique, digamos, ¿no? Así que fíjate tú de dónde venían ya las asperezas, por decirlo de alguna manera. Pero entiendo que en esta última se resolvieron. Además, Monseñor Silva Enrique, que era un hombre muy inteligente, muy político, también era una persona bien seca, digamos, ¿no? Era una persona, digamos, de carácter menos dicharachero, por decirlo de alguna manera, como se diría, o se habría dicho en mi época. Así que, bueno, en fin, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. Jaime, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y esperamos hacérsela a los invitados que sigan. Para mí una de las cosas muy bonitas que ha generado este podcast es lograr conocer distintas imágenes, distintos retratos, que como yo les llamo, que la gente hace de Jaime. Y me gustaría preguntarte por el tuyo. ¿Cómo sería ese Jaime que tú conociste? ¿Cómo te influyó Jaime y cómo se genera este retrato que tú me presentarías a alguien que no lo conoció? Yo me reportaría a lo que dije sobre ¿estarías dispuesto a quemar hasta los últimos cartuchos de tu vida por el reino de Cristo? O sea, yo creo que eso fue algo permanente en Jaime, en la vida coloquial, hasta en la vida deportiva o en lo que fuera. Esa preocupación. Nosotros leíamos mucho las encíclicas y eso a mí culturalmente me marcó mucho. Y las reflexiones que él tenía sobre el particular eran muy, muy interesantes. Lo influyó de modo decisivo en su vocación política. Yo creo que eso se apagó un poco en su elemento doctrinal durante el periodo en que estuvo muy cerca de don Jorge Alessandri, porque adquirió una gran simpatía y de algún modo Jorge Alessandri fue un padre para él también. Pero don Jorge era muy antifalangista, ¿no? Y las encíclicas sociales para el mundo de la derecha al cual pertenecía o en el cual había nacido Jaime, era un mundo muy, muy antifalangista, digamos. Entonces ahí él no hizo tanto, pero hay que ver que su coloquio, su conversación con personas interesantes, por ejemplo con don Jaime Zaguirre. Don Jaime Zaguirre era muy amigo del padre Vives. El padre Vives fue el maestro del padre Hurtado. O sea, ahí hay vinculaciones que explican, por ejemplo, por qué Jaime Guzmán, porfiando a la Junta de Gobierno, subió a la presidencia del Senado a Gabriel Valdés. Y después invitó a los coroneles de la UNI para decir, este es nuestro candidato presidencial, como lo contó Pablo Lomeira en el Mercurio. Bueno, quiero decir que era una persona muy dúctil, muy abierta, muy del logos y del ethos y de la praxis, en el sentido de que qué es lo que realmente conviene. Hay cosas que en ciertos momentos no convienen y otras que sí, pero siempre apuntando a ese fin que fue
el que me expresó esa vez de modo tan elocuente. Yo podría contar muchos momentos que fueron momentos así de intimidad en que en realidad se renovó esa misma impresión. Pero en fin, el programa tiene un cierto término, tengo que dejarle la palabra a Carlos. Pero quiero decir que ahí estaba el núcleo de lo que fue Jaime. Y una pequeña cosa. Sí, nomás, por supuesto. Mira, que cuando dije yo de esa entrevista, él que me llamó, me dijo, mira, vamos a comer juntos. Te voy a invitar a que vengas con la Paula, tu mujer, y voy a invitar a Lucho Cordero y su mujer, porque tienen que conocerse ustedes. No nos conocíamos mucho. Entonces fuimos. Estábamos a pocos días del plebiscito. O sea, a poco tiempo. Pero a él no se habló del sí o el no. O sea, Jaime ya sentía como que había cumplido su misión en ese punto. A él le interesaba que la avenida Ratzinger a Chile y quería conversar con él. Ese fue el, digamos, el tono de la conversación y de la... en el fondo apuntaba a otra cosa. Y yo creo que faltaban muy pocos años para que muriera. Eso el 88, en el fondo al 91, 3 años. Él ya sentía que había cumplido su misión y era una misión que tenía sentido, profundo sentido. Eso es con lo que yo me quedo y que me ha servido consciente o inconscientemente en la vida para enfrentar diversas situaciones, personales o públicas, familiares o sociales, digamos, ¿no? Digamos, tú hacías referencia a lo que significó la publicación de Humanitas, todos en el fondo, yo me acuerdo haberle comentado a varias personas, mira qué curioso que aparezca aquí en la Católica, de pronto, no sé por qué yo fui llevado ahí para hacer eso, pero que representaba el logos, el ethos y la praxis. Claro que sí. Eso quisiera decir. Yo si tuviera que retratar a Jaime, me gustaría pensar en Jaime en 2 dimensiones, por lo menos para mi vida. La primera, que están vinculadas, ¿no? La primera es la amistad. Es decir, Jaime Guzmán era un hombre profundo, que tenía una espiritualidad profunda, y porque tenía esa espiritualidad profunda, las relaciones que establecía con las personas eran relaciones de amistad, ¿no? No eran relaciones de instrumentalización o utilidad. Tú en la vida con Jaime te dabas cuenta que había amistad, que él tenía una preocupación genuina por ti, por ese amor genuino de la amistad que describe Aristóteles, ¿no? Ese amor desinteresado por el amigo en cuanto amigo, ¿no? Y eso mismo, digamos, o por eso mismo, es que él, como decía Jaime hace un rato atrás, siempre estaba invitando a tu reflexión espiritual, a tu preocupación de qué quieres hacer con tu vida, a si estás dispuesto a quemar los cartuchos. Yo recuerdo en una comida en su casa con un par de amigos, compañeros de la universidad, en que Jaime pasamos de distintos temas, de la política, pero llegamos a los temas que a él le importaban. Entonces él dice, ustedes se han fijado, dice él, lo que se dice después del momento de la consagración, somos chiquillos de 18, 19 años. Sí, claro, esa actitud hace como que uno trata de demostrar que sí, que lo ha pensado mucho, pero no lo sabe mucho tampoco. O sea, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cuando nosotros estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que, no, naturalmente no que venga el cuerpo y la sangre, si ya están consagrados, ahí está Cristo. Estamos diciendo que venga el Señor en su segunda venida, ¿no? Como por demás lo dice el rito maronita de manera mucho más clara que el católico directamente, ¿no? Pero en fin, o sea, ¿se dan cuenta de la profundidad de lo que esto significa? Nosotros queremos que el Señor venga y baje, ¿no? Y esa invitación, ¿no? Esa invitación marca tu vida, o esa preocupación marca tu vida. Entonces yo te diría, amistad y conciencia total de que uno está trabajando para que venga el Señor Jesús, ¿no? Esos 2 elementos en mi existencia han sido importantes porque son la continuidad de lo que yo recibí también en mi hogar. ¿Te fijas? Eso que había recibido en mi casa, yo vengo de una casa y de una familia
que teniendo profunda espiritualidad venía, digámoslo así, de las antípodas católicas de Jaime Guzmán, ¿no? Yo vengo de una familia, si bien mi padre no era un hombre político, pero el tío de mi papá era Jorge Gómez Ugarte, que fue uno de los sacerdotes más cercanos a la democracia cristiana, digamos, los sacerdotes que, como decía don Fidel Aranea, él y Manuel Larraín hicieron que la iglesia chilena fuera demócrata cristiana, digamos, ¿no? Entonces, yo vengo de esa vertiente, ¿te fijas? Pero me encontré en Guzmán, a pesar de tener una vertiente tan distinta, ¿no? Ese mismo mensaje profundo que yo recibía en mi casa, en torno a la amistad y en torno a esta misión, por decirlo de alguna manera, o esta tarea, o este sentido de para qué es nuestra existencia, ¿no? De cómo nuestra existencia puede ponerse al servicio de la venida de nuestro Señor, del reino de nuestro Señor, del que ya viene, del que ya está, pero todavía no, digamos. Eso era una cosa que le preocupaba Sí. mucho. Ya está, pero todavía Sí. no. Carlos, Jaime, de verdad, muchísimas gracias por este espacio de conversación y también agradecerle a la gente que nos ha visto e invitarlo a ver el próximo capítulo donde vamos a estar hablando de la creación del movimiento gremial. Que estén muy bien, muchísimas Muchísimas Muchas gracias. gracias, a ustedes, Benjamín. ¿eh?